viviré sin ti, Señor? Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. A última hora el Señor me dijo, simplemente abre tu boca, yo la llenaré. Solo 2 pensamientos en cuanto a 2 mensajes muy poderosos. Un mensaje glorioso que está en la Biblia, que no debemos nunca de olvidar, es el amor de Dios por la humanidad. El amor de Dios, el amor de Dios, que nunca deja de ser. El amor de Dios tiene una trascendencia, una manifestación poderosa para los que se percatan, para los que lo reciben, para los que lo valoran, para los que viven en la esencia de ese amor, porque el amor de Dios se manifestó para salvación, para restauración, para sanidad, para liberación. El amor de Dios manifestado en una obra, en sacrificio doloroso, en la persona del Hijo de Dios, dice la palabra, porque de tal manera pareciese que por momentos en el agitamiento de vida que llevamos olvidamos las expresiones poderosas, las declaraciones eternas del poder de la palabra de Dios para nuestra vida, y olvidamos fácilmente esas expresiones, porque de tal manera amó Dios al mundo, a los hombres, a las mujeres, a los adolescentes, a los jovencitos, a los niños, a los bebés, a los ancianos, a todos. Puedo sentir la alegría, la satisfacción, el deseo de Dios de bendecir en extremo a todos ellos, incluso en esa realidad de ese sacrificio, de esa entrega, porque de tal manera amó Dios a este conjunto de millones de personas, ancianos, hombres y mujeres que forman familias, que tienen hijos, que tienen nietos, que tienen jovencitos, que tienen adolescentes, todos ellos que necesitan urgentemente saber la verdad de la vida, porque si no van a estar viviendo verdaderas angustias, verdaderos desastres, experimentando la amargura, la tristeza, los desengaños, los abandonos. Y el amor de Dios viene a cubrir todas nuestras necesidades. Dice que el amor de Dios cubre multitud de pecados. Dios tapa y quita del medio el pecado para poner en función, en obra real, primero, la salvación de nuestra alma. Segundo, la restauración de nuestro cuerpo. Dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Pero la liberación en el concepto de todo nuestro sistema en cuanto a los pensamientos, a los sentimientos, a las emociones. Traer un equilibrio en esta área para poder realmente estar en condición de poder
entender las cosas que provienen de Dios, enriquecernos de una manera espiritual en el área de la mente, de los sentimientos y de las emociones, para que no estén bajo la influencia engañosa de la carne, dando lugar al diablo para estar ahí estropeando todo, sino bajo la influencia del Espíritu de Dios, lo cual nos da la capacidad de tener comunión de espíritu a espíritu y discernir las cosas que provienen del Espíritu, y así de esa manera descubrir la revelación de lo eterno y lo verdadero, porque este cuerpo natural es pasajero. Fuimos tomados de la tierra, del polvo de la tierra, y dice que volveremos, pero nuestro espíritu es eterno. Y en esa manifestación eterna de nuestro espíritu, en base a lo que estemos entendiendo ahora, en base a lo que estemos obedeciendo ahora y en base a lo que nos estemos proyectando ahora, vamos a ocupar un lugar de bendición o un lugar de maldición, un lugar de vida, un lugar de muerte espiritual. Dice: ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Salvación, condenación. Todos nosotros tenemos que ser conscientes. Entonces, este mensaje poderoso del amor de Dios hacia la humanidad tiene que estar muy presente en nuestras vidas, sobre todo en la vida de los creyentes, de los hijos de Dios. No podemos olvidarnos del poder del amor de Dios por tu vida y por la vida de todos los que se están moviendo sobre la faz de la tierra. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio en sacrificio horrible, doloroso, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la parte del mensaje que debemos recordar y que tenemos que tener muy presente y nunca olvidar. Cuando olvidamos, estamos robando el valor, estamos quitando de esa posición la importancia del amor de Dios en nuestras vidas. Dice la palabra: y aquel, hablando de Dios Padre, que no escatimó ni a su propio Hijo, al alcanzar el propósito de la salvación de todas las personas, dice: ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Ahí vemos que hay un deseo profundo, glorioso y verdadero de un derramamiento de toda la gracia y de toda la bendición de Dios sobre nuestras vidas, para que alcancemos la salvación, la sanidad, la restauración y la liberación, para que el poder de Dios sea una realidad manifestada cada día. Pero, queridos hermanos, Dios ponía un tremendo peso en mi corazón. ¿Sabes cuando Dios habla al Espíritu y te hace entender cosas tan reales como esta? Es que mi iglesia está descuidada, está descuidando el mensaje de mi amor. Cuando descuidamos el mensaje de su amor, estamos descuidando la esencia de la manifestación de Dios en nuestra vida. La palabra Dios es amor. El amor echa fuera el temor. Hay una manifestación tan extraordinaria en todo esto. Entonces, vamos a estar pensando y contrastando estos dos mensajes. Me falta expresar el segundo. Primero es la realidad del amor de Dios por la humanidad, y después la tristeza del rechazo del amor de Dios
la humanidad. Lo triste del tema no es que los que están viviendo bajo el principado de las tinieblas rechacen al Señor. Lo triste del tema es que aquellos que tienen conocimiento de la verdad, habiendo aparcado la verdad y habiéndose distraído con mentiras, están negando al Señor. Están rechazando. En Juan capítulo 1 dice, a los suyos vino, hablando de que Jesús tuvo una manifestación, la ofrenda de Dios por el pago de nuestro rescate, su Hijo, fue rechazado por su pueblo. Por eso dice la palabra en Isaías 53, que fue menospreciado, que fue rechazado, que fue herido, que fue abatido, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, y el castigo de nuestra paz, la paz que Dios ha conseguido para nosotros, la paz que hoy los hijos de Dios podemos disfrutar si nos enmarcamos dentro de la esencia del amor de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, porque lo que el mundo da es mentiroso, es efímero, es pasajero, no tiene sello eterno. Entonces el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces el contraste del amor de Dios, de entrega absoluta, de sacrificio absoluto para alcanzar nuestra redención completa, nuestra salvación, para nuestra sanidad, para nuestra restauración y para nuestra libertad, porque la palabra del Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y si el Hijo, la ofrenda, os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esta es una gloriosa y poderosa realidad que muchas veces no la estamos disfrutando porque no tenemos una posición de valor real, porque estamos distraídos, porque estamos mirando para otro sitio, porque estamos más por tonterías que se mueven en nuestro entorno que por la realidad absoluta de la verdad de Dios, que nos trae libertad, conocimiento, sabiduría, estabilidad. Dios quiere llamarnos la atención en esta mañana. Dios tuvo que sufrir el agravio en muchísimas ocasiones con su pueblo Israel. Dios tuvo que sufrir el rechazo. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero la palabra del Señor continúa, porque la gracia de Dios no se corta frente al rechazo de los hombres. Qué bueno. Mas a todos los que le recibieron les dio la potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Pero Dios recibió tanto rechazo de su pueblo. Me dejaron a mí, dice la palabra en Jeremías, fuente de agua viva, y gastaron sus fuerzas, invirtieron sus energías en cosas vanas, en cosas huecas, en cosas vacías. Pero lo triste del asunto, hermano, es que se sigue repitiendo la historia. Y aun cuando tenemos mayor revelación, y aun cuando tenemos mayor ayuda por el Espíritu de Dios que fue derramado para estar en cada uno de nosotros, el rechazo
hacia el amor de Dios sigue siendo una realidad también, tristemente en este tiempo. En este tiempo descaradamente se está viendo cómo le dejamos a Él fuente de agua viva y nos cavamos para nosotros mismos, bajo nuestro propio antojo, bajo nuestro propio razonamiento, bajo nuestro propio orgullo, bajo nuestra propia vanidad, cisternas rotas, no retienen agua, pero somos tan absurdos y tan tontos que ni tan siquiera nos damos cuenta. ¿Cómo podemos olvidar la manifestación poderosa del amor de Dios por la humanidad? ¿Cómo podemos robar el valor? ¿Cómo podemos sacarlo del orden, de la vanguardia de las cosas primordiales, importantes en la vida del hombre de Dios y de la mujer de Dios? No hay cosa más horrible que ver un testimonio de un amor no correspondido. Cuenta una historia de una chica ciega que por su dificultad de no poder ver, llenó su corazón de odio y odiaba a todo el mundo. Con mucho esfuerzo, un chico que se enamoró de ella consiguió llegar a su corazón y enamorarla. Pero ella seguía odiando a todo el mundo. Pareciese que le estuviese echando la culpa a todo el mundo de su ceguera. Y un buen día recibe la gran noticia que hay un par de ojos para ella y que puede operarse y que hay grandes garantías de que pueda ver. Y se llevó a cabo esa operación y gloriosamente hubo un resultado precioso y esta joven pudo ver y se quedó admirada de poder ver las cosas. De repente se encontró con su novio que tanto la amaba y se sorprendió de ver lo que vio. Y él le dijo: mi amor, ahora podemos casarnos. Ya eres tan feliz, eres tan dichosa. Dice: no, yo no me voy a casar contigo, porque nunca me has contado que tú eras ciego. ¿Cómo me voy a casar yo ahora contigo? La tristeza llenó el corazón de este joven enamorado y cuando ella se iba le dijo: bueno, solamente te pido que cuides mis ojos. Porque él había sido el donante de esos ojos. Con el Señor nos está pasando así. Vivimos bajo la opresión de la amargura, de la tristeza, el peso, el yugo, el pecado, y de repente viene la libertad. Es como que nos olvidamos de dónde vino la bendición y no estamos entendiendo el mensaje. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Oseas capítulo 11, les ruego que vengan conmigo para que estemos leyendo. Profeta Oseas.
estamos queriendo entender la importancia del poder del amor de Dios para la humanidad y también la tristeza del rechazo de ese amor. Dice en Oseas 11, versículo 1, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿De dónde? De la casa de la esclavitud, de la casa de la opresión, de la casa de la humillación, de la casa del dolor, de la amargura, de la tristeza. Lo llamé. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. Esa es la experiencia que Dios mismo está relatando a través de la boca del profeta para que el pueblo de Israel pudiera darse cuenta de la triste realidad del rechazo. Dios llama para sacarlos de la casa de servidumbre. Dios le está llamando la atención para extender su mano y liberarlos de la tristeza, de la amargura, de la opresión. Dice, cuanto más yo los llamaba, tanto más ellos se alejaban. Anoche cuando yo meditaba en esto, y esta mañana cuando todavía el Señor continuaba hablándome, era como que Dios me estuviese contando sus secretos, y yo sentía ese privilegio de poder escuchar a Dios contándome sus secretos, pero a la vez yo tenía tristeza en mi corazón, porque yo podía percatar que aquello que Dios me revelaba, me estaba hablando, era la triste realidad de lo que está pasando. No valoramos la bendición de Dios, no valoramos su amor, no valoramos la entrega, no valoramos el sacrificio, no valoramos la trascendencia que tiene la manifestación del poder de su amor para salvación, para liberación, para sanidad. Y muchos de nosotros lo hemos comprobado, pero que nos olvidamos, y cuando Dios quiere hablarnos es como que no prestamos atención y nos alejamos. El Señor me hacía sentir que como cuántas veces es como la madre que llama al niño inútilmente, porque el niño no está por oír y está por salir corriendo para irse a donde no tiene que irse y para hacer lo que no tiene que hacer. Una llamada de atención, creo, pero también es una llamada de amor, una llamada que sale del corazón de Dios, de la misericordia que hay en el corazón, porque aún Dios quiere estar contigo, aún Dios quiere estar conmigo. Cuando meditaba en esto, Dios me trajo a la mente, y créame que tuve pocas ocasiones de sentarme de una manera puntual y específica con mi padre, pero recuerdo dos oportunidades, dos ocasiones. Mi padre no era un hombre estudiado, ni era un hombre, era un trabajador, era un luchador dentro de sus posibilidades. Pero recuerdo una palabra de él. Y él me dijo un día y en una ocasión:
¿Sabes qué es lo que más alegría trae a mi corazón? Es tenerte a mi lado. El saber que eres mi hijo. Fue en un momento donde yo le reproché cosas. En un momento donde yo estaba irritado con él. Pero él me abrió su corazón y me expresó la necesidad de estar conmigo. Por eso cuando recibí de parte de Dios que Él se lo llevaba, porque yo lo recibí de parte de Dios, porque la pastora es testigo, mi madre también. Después de que lo operaron con un tumor y aparentemente las cosas iban bien, de repente empeoraron, lo llevamos al hospital en una crisis y él dijo: iros a dormir tranquilos a casa. No quiero que paséis una mala noche, yo estoy bien. Nos convenció a todos para que nos fuéramos. Y nos fuimos. Pero cuando llegaba a casa, yo le dije a mi esposa: no sé, no estoy tranquilo. Siento que tengo que irme con mi padre. Y me fui. Justo cuando entré, había como consejo de médicos. Estaban buscando a los familiares, pero no estábamos. Pero justo yo llegué. Los médicos llegaron para decirme: su padre está muy mal. Y yo le dije: ya lo sé. Y yo sabía que mi padre se iba. Por eso decidí, fue un domingo a la noche, de domingo a domingo, una semanita. Las vacaciones que yo nunca estuve con mi padre, el tiempo que yo nunca estuve con mi padre, las conversaciones que yo nunca tuve con mi padre, la tuve esa semana porque estuve de día y de noche con él. Yo recuerdo que pasaba toda la noche, me iba temprano por la mañana, pero estaba un ratito en casa y yo no podía estar. Y enseguida me marchaba otra vez para el hospital para estar con mi padre. Pero créanme, qué vacaciones más hermosas. Tengo un recuerdo tan grato, tan hermoso, tan glorioso. Le estoy tan agradecido a mi Padre Celestial por esas vacaciones. Nos las pagó Él. Él preparó el lugar, Él preparó el sitio. Y sabes, el regalo más grande, yo no soy dado a tener visiones. Creo que he tenido como alrededor de 4 visiones en mis 30 y tantos años, 39 años que llevo de convertido. Pero me regaló una visión. Cuando mi padre estaba para irse con el Señor, ahí en esa cama, yo estaba cogido de la mano. Ni tan siquiera me di cuenta. Yo estaba con los ojos cerrados, prestando atención a esa visión, porque fue Mari Carmen la que me dijo: tu padre ya no respira. Yo estaba viendo la visión. Ángeles, 3 ángeles hermosos bajaban con ropas blancas y el mensaje, porque la palabra ángel quiere decir mensajero, y traían un mensaje para que sea hallado vestido y no desnudo. Venían a vestir a mi padre. ¿Sabe? Ahí fue donde experimenté en una profundidad tan grande el amor de Dios. Porque no sentí nada de dolor.
porque mi vida fue confortada y consolada de una manera tan maravillosa por el Señor. Aun cuando yo le dije, gracias Señor, gracias, gracias. Una gratitud porque yo sabía esas vacaciones que había tenido con mi padre antes que él se marchara. Esas noches, ¿sabe? Cada noche mi padre hasta el último día comió de mi mano. Y cada noche se comió su yogur, yo se lo daba y él. ¿Sabe? Habían cosas que se me quedarán grabadas para toda mi vida. Él en sus condiciones, él me decía, nene, date tranquilo, duerme, descansa, yo estoy bien. No paraba de repetirme esto. Yo estoy bien. ¿Por qué comparto esto hoy? No lo sé. Creo que viene con el tema. Y el tema es que a veces caemos en la ingratitud, caemos en la indiferencia, que olvidamos fácilmente las cosas que realmente tienen valor, que tienen una trascendencia, no para 4 días miserables de esta vida, sino para la proyección de la vida eterna. Y sabéis, mi mayor satisfacción, saber que mi Padre está allá, en el paraíso de Dios. Y mi mayor anhelo es encontrarme con Él allí. Por eso yo no quiero que nadie estropee mi carrera en el Señor. Y no quiero tener ningún problema para que yo también pueda ser hallado vestido y no desnudo. Porque hay un día muy espectacular que nos está esperando a todos. Es el día de la gran reunión. Jamás en la historia de la humanidad ha habido un día como este que está preparado. La Biblia lo relata. Será en una gloriosa e inmensa nube. Los ángeles dijeron, así como lo veis ir a Jesús en la nube, lo veréis venir. Y el apóstol Pablo, por revelación del Espíritu, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Después los que hemos quedado, juntos seremos arrebatados y ahí estaremos en las nubes, recibiendo al Señor. Esa será la reunión de las reuniones, la gran reunión. Y sabes, nos conoceremos. Porque dentro de ese contexto, la misma Biblia nos enseña, aun cuando pertenecía al Antiguo Testamento, lo que era la parte del Seor, la parte del tormento sobre los espíritus que no van a la presencia de Dios, y lo que era el seno de Abraham, que ahora ha sido sustituido por el paraíso de Dios, donde Jesús consuela a los espíritus. Dice la palabra del Señor que aquel que estaba en el Seor dice, veo, o sea que se ve y se reconoce a Lázaro en el cielo. Dile que moje la punta de su dedo en agua, porque yo aquí perezco. Y ahí se dio cuenta de la gravedad del asunto y rogó para que alguien fuera a avisarle a sus hermanos para que no llegaran a este lugar de tormento. Pero la palabra del Señor, Dios le contestó, y a los profetas, la palabra y los profetas tienen, a ellos oigan. Yo no sé si estamos en este tiempo entendiendo la realidad de la esencia del amor de Dios, y si lo estamos valorando, y si estamos viviendo en el favor, en la gracia y en la misericordia, o simplemente nos estamos cavando cisternas para nosotros mismos, cisternas de religión,
externas, de sabiduría propia, queriendo cada uno tener sus filosofías y sus entendimientos y sus interpretaciones aún de la propia palabra, discutiendo, altercando, sin buscar realmente disfrutar la esencia del amor de Dios. Ese amor que todo lo sufre, ese amor que todo lo espera, ese amor que todo lo soporta, ese amor que nunca dejará de ser. Aún las profecías acabarán. Todo lo que ahora mismo podemos usar como beneficio de los movimientos espirituales. Pero la fe, la esperanza y el amor quedarán ahí. Pero el mayor de ellos, dice el apóstol Pablo, es el amor. Disfruta de tus seres queridos ahora que los tienes. Ámalos, respétalos, cuídalos. Ayúdalos a entender el amor de Dios. Vengan conmigo a la carta de Efesios. Vamos a terminar con esto. El capítulo 3. Vamos a leer estos versículos y vamos a terminar. Vamos a ir otra vez a Oseas, porque quiero terminar con Oseas. Dice 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces. Oh, como, yo no sé, a mí esto me golpea mucho. Pido al Señor que podamos juntos recibir una revelación plena. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Seáis plenamente capaces. A mí, no sé usted, pero a mí me reta esta palabra. Y yo le digo a mi Padre, yo quiero ser capaz de entender la anchura, la altura, la profundidad. Quiero, necesito. Quiero poner mi corazón para ello. Porque estoy completamente convencido que cuando lo haga y esté lleno de la plenitud de Dios, entonces voy a valorar como se tiene que valorar el poder del amor de Dios para salvación. El poder del amor de Dios para mi sanidad, para mi restauración y para mi libertad. Mientras tanto, a lo mejor no me estoy dando cuenta, porque no estoy entendiendo la profundidad del amor de Cristo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Si el poder que actúa en nosotros es el poder del amor, nos vamos a llevar gratas sorpresas y ricas bendiciones.
Pero si el poder que actúa en nosotros es bajo la influencia del egoísmo de la carne, nos vamos a llevar malas sorpresas. Volvamos a Oseas, por favor. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Mire, eso es lo que me llevó. Porque yo lo que veo con Dios es una relación de padre a hijo. Y es lo que me llevó a recordar esas vacaciones con mi padre. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaban, a los ídolos ofrecían saumerio, se entretenían dándole honra, dándole gloria a ídolos, fornicaban, adulteraban, se alejaban, rechazaban al Dios de su salvación, abrazaban a los ídolos mentirosos que los llevaban a la condenación. Dice, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, dice, y no conoció que yo lo cuidaba. Qué triste es, querido, que podamos contrastar estos dos poderosos mensajes. El poder del amor de Dios para salvación de toda una humanidad. Y el otro mensaje triste que está aquí, que es el rechazo de ese amor. Para que podamos de alguna manera meditar. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Dios mismo echó mano de los recursos humanos para poder atraerlos, para poder llamarle la atención. Y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y lo que hice era poner delante de ellos la comida. Ni tan siquiera se daban cuenta de que Dios, a pesar de su rebeldía, a pesar de su rechazo, Dios no dejaba de alimentarlos, no dejaba de traerle la comida, no dejaba de traer el pan del cielo, la palabra de vida, para que pudieran darse media vuelta de sus errores.